Bienvenidos una vez más a Adoro su podcast y todo lo de siempre, pero vengo quemado. Hoy vengo quemado. Os voy a explicar rápidamente el porqué, ¿vale? Yo soy un fan de Resident Evil, ¿vale? Una saga a la que mi hermano me enganchó. Yo le vi jugar Resident Evil 1, Resident Evil 2, Code Verónica, Resident Evil Nemesis. Le vi jugar a casi todos los Resident Evil de los que hay. Fui al cine con él a ver las películas de Mila Jovovich, que a pesar de no ser un total fan de esas películas, pues sinceramente no están mal. Si es cierto que las últimas ya desvarían un huevo, pero están bastante bien. Oh, cuidado, están muy bien y son pasables dentro de lo que cabe, ¿vale? ¿Qué ocurre? Hace un par de meses, y creo que muchos lo sabéis, salió el tráiler de Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City. Muy bien, hasta ahí todo bien. Se muestra por fin, después de muchísimos años, cómo parece de manera lógica que van a empezar a hacer películas sobre el canon de los videojuegos y sobre la historia que se narra en los videojuegos. Hasta ahí todo muy bien. Sin ir más lejos, el tráiler a mí por lo menos me llamó la atención y me gustó y dije, joder, puede ser una buena película. Error, completamente error. ¿Por qué? Diréis. Vale, me he visto esta película. Por suerte he sido medianamente listo dentro del retrasado mental que soy porque me veo estas mierdas. Y la descargué. Decidí vérmela. Y hay una cosa que me ha matado totalmente. Y creo que es la única cosa que voy a comentar aquí. El resto ya lo comentaré en el audio del vídeo. O sea, en el vídeo que vamos... Esto es la entradita, ¿vale? Hay una cosa que me ha molestado bastante. Es que yo el primer Resident Evil que jugué fue Resident Evil 4. ¿Qué ocurre con esto? Yo mi primer Resident Evil fue un Resident Evil 4, donde vemos a Leon Kennedy, a un agente de policía como la copa de un pino, el cual se infiltra en un maldito pueblo no me acuerdo si era al sur o al norte de España, donde no sabe qué le espera, y todo lo hace por salvar a la hija del presidente. O sea, más americano, más puto amo, imposible. Se nos presenta un personaje serio, con traumas desde lo que ocurre en Raccoon City, a un personaje que se toma en serio todas y cada una de las cosas que hace, con algún toque de humor, pero un personaje serio, fuerte. ¿Me entendéis lo que digo? ¿No? Una persona dura, ¿no? Y sin embargo, en esta película la personificación que tiene es del maldito pringado de turno que le pone el típico gilipollas de turno, tío, que no sabe ni hacer la O con un canuto, tronco. O sea, te convierte en un personaje histórico del canon de Resident Evil, te lo convierte en el pringao de turno de una tienda de ropa. Literalmente, es que un puñetero dependiente de Primark tiene más desarrollo de personaje que él. Es una de las cosas, pero también, sinceramente, en lo que se ve en el tráiler, parece que intentan mostrarte que te van a explicar los dos inicios, tanto de Resident Evil 1 como 2, y más o menos van a intentar como hacer una mezcla de esas dos películas. Muy mal. O sea, muy mal, no por nada, sino porque prácticamente se pasan por el forro interno de los cojones el inicio de Resident Evil 1 y de Resident Evil 2. Hacen un batiburrillo allí más raro que mis cojones y acaba saliendo literalmente una puta mierda. Poco más que decir, el resto lo voy a decir en el vídeo. Como siempre digo, todo lo que veáis y escuchéis a partir de ahora es bajo vuestra propia responsabilidad. Y por favor, en comentarios, dejadme escrito a las personas que hayáis pagado por ver esto en el cine, porque estaréis muy en nivel de yo pagando por ver La Monja. El mismo nivel de querer pegarte un tiro en la polla en pleno cine, ¿eh? El mismo nivel. Así que poco más que decir. Hoy vamos a destripar en películas de miedo que dan risa Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City. Bien, y tras esta entradita vamos con la película. Y es que me parece que lo de Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, es tan decepcionante como irónico, ¿vale? Os explico rápidamente. Esta saga cinematográfica ha tenido 6 películas, ¿vale? 6 películas que, a pesar de que poquito a poquito se fueron desmadrando y llegando a otros puntos que no llegan a aparecer en una película de Resident Evil, funcionaron bien en taquilla. 6 películas que funcionaron muy bien en taquilla, también teniendo una actriz de renombre como es Mila Jovovich. Vemos que tras eso deciden reiniciarse y hacer una película acorde y más fiel a la saga de videojuegos. ¿Qué ocurre? Cuando en ese punto lo haces mal,
cuando en ese punto no solamente adaptas mal los videojuegos, sino que también haces una mala película, lo que logras es posicionarte posiblemente, si no como la peor, como una de las peores adaptaciones de Capcom a la gran pantalla, ¿vale? Porque, vuelvo a repetir, si la saga de Resident Evil de Paul Sanderson era una disparatada salida por la tangente, hay que concederle el beneficio de ser muy entretenida, porque lo era, y de apostar cada vez más por la acción y de gradualmente encontrar una tónica general y a su público, ¿vale? Sin embargo, dejando al margen los videojuegos, aunque tomando pinceladas concretas de estos, logra hacer una película buena, a pesar de no estar completamente inspirada en los juegos. Sin embargo, Bienvenidos a Raccoon City es un despropósito total como película, y sus recreaciones de escenas icónicas de Resident Evil y Resident Evil 2, que es lo que se supone que podía dar el salto de calidad a esta película, ni siquiera eso está bien hecho. Entonces, ni siquiera eso llega a compensar los errores y carencias que esta película tiene. Pero sinceramente, que no se me malinterprete, Resident Evil como juego, el primero del 96, es un survival horror que sacude con fuerza toda la industria del videojuego por aquellos años, a base de rendir homenaje al legado y al cine de muertos vivientes popularizado por George Romero. Esa clase de películas alternativas capaces de despertar fascinación en públicos muy concretos, entre los que sinceramente me incluyo, con escasos recursos y personajes más o menos unidimensionales que se aferran a la vida de manera desesperada. Una experiencia palomitera nacida en videoclubs y emitida a través de cintas de VHS. Sin embargo, podemos pensar que algo de eso hay en Bienvenidos a Raccoon City. Pero tanto la esencia de los videojuegos como del cine de serie B o serie Z, como yo suelo calificar este tipo de películas, se diluye a lo largo del metraje, hasta convertir esta película en algo completamente insulso y sin consistencia alguna. Una adaptación sin fundamento cuyos efectos especiales, sinceramente, creo que hay juegos de Play 2 con mejores efectos especiales que esta película, y que también tiene un tratamiento de personajes y de acontecimientos que resulta tristemente superficial. O sea, apenas tratan de ahondar en los acontecimientos de los videojuegos, en todo lo que desata y en los personajes. O sea, absolutamente nada, Elementos que sumados son solo parte de un problema mayor. Y el gran problema es la película. Es tan prescindible como olvidable. Y es que la película trata de posicionarnos directamente en el 98, ¿vale? Tras una prolongada ausencia, Claire Redfield regresa haciendo autostop a lo que queda de la ciudad Raccoon. Lo que antaño fue la sede principal de la próspera farmacéutica Umbrella, una de las mayores corporaciones del mundo, hoy es poco más que una ciudad fantasma que da cobijo y cada vez menos trabajo a un puñado de vecinos. Claire no tiene buenos recuerdos de la ciudad. Incluso antes de que Umbrella procediese con su gradual desalojo y traslado, la joven tuvo una infancia complicada en un orfanato local, y si no fuese por su hermano Chris, quien trabaja en la comisaría, no tendría no tendría una razón para volver. El motivo, sin embargo, de ella es un reciente incidente a una escala similar a la de Chernobyl que está a punto de desatarse en la ciudad Raccoon. Chris Redfield llevaba 5 años sin ver a Claire y no contaba con volver a verla esa misma noche. De hecho, está completamente desbordado, lo cual no es precisamente frecuente en una Raccoon City que está a 4 vecinos y un caniche de convertirse en un pueblo fantasma. La aparición de un misterioso cadáver en la mansión Spencer movilizará a la práctica totalidad de la comisaría, literalmente. Bien, aquí ya voy a dar, creo que el único punto positivo de la película. Y es que tanto la personificación de Chris en la película como el de Claire están bastante bien personificados y bastante bien jugados con su forma de actuar, ¿vale? Los únicos personajes que están bien personificados, ¿vale? El resto ya voy contando, ¿vale? Y es que tras un breve reencuentro, Chris y Claire se separan y mientras el primero acude a la mansión junto con sus compañeros, incluyendo a la intrépida Jill Valentine y al bonachón Albert Wesker, la menor de los Redfield no tardará en toparse de frente con la amenaza, una alteración genética la cual ha comenzado a extenderse de manera desmedida entre los ciudadanos de la ciudad, convirtiéndolos en bestias con un apetito irracional por la carne humana. Claire, en este momento, no transmite ningún tipo de emoción en pantalla, pero tampoco está dispuesta a unirse al club de los muertos vivientes. Bien,
Aquí empezamos ya con los patinazos de la película, ¿vale? Porque vemos cómo nos cambian completamente a un personaje como es Jill Valentine, de toda la vida. Muchacha medio alta, graciosa, pero moreno. Bien, nos la cambia completamente por un personaje que no tiene ningún tipo de personalidad, que es un personaje completamente manipulable. Y sobre todo, bueno, que vemos hacer chistes tan buenos como quitarle un sándwich a Wesker y decir que es el sándwich de Jill, haciendo clara alusión a lo que ocurre en Resident Evil 1 cuando Barry la salva de una especie de trampa, la cual va a espachurrarla en una habitación y dice: casi te conviertes en un sándwich de Jill. Sí, ese es el complejo cómico de la película, ¿vale? Nos salieron comediantes, hijos de puta. Bien, continuemos. Y en mitad de ese desastre, a punto de explotar, Leon Kennedy, el miembro más reciente de la comisaría de Raccoon, un recién trasladado debido a problemas en anteriores destinos, con cierta predisposición a dormirse en las vigilancias, una muy cuestionable metodología en las situaciones extremas, cuando no se queda especificado obviamente, y una preocupante tendencia a beber bastante alcohol después de cada jornada. En ese momento, cuando ves al personaje, piensas: uy, mira, van a meter una parte cómica en la película. No. En este punto da más pena que risa. También os digo, como bien he dicho antes, Leon Kennedy, mirad cómo nos lo describen en la película, por favor. ¿En qué momento Leon Kennedy es así en los videojuegos? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Estamos hablando que él llega en Resident Evil 2 como un personaje completamente serio, que se toma su trabajo bien y que está directo yendo a su nuevo destino para trabajar como tiene que ser. Y sin embargo, mira cómo nos lo presentan en esta película. Es que me parece una mala broma, sinceramente. Pero bueno, venga, vale, vamos a pasarlo. Bien, el director de esta película se propuso combinar las tramas y acontecimientos de Resident Evil y su secuela en una historia que transcurre íntegramente en una noche. Algo que para los que hayáis jugado al videojuego sabéis que es completamente imposible, pero sin embargo la película hacen que no sea estrictamente imposible, pero claro, no es estrictamente imposible si haces virguerías y quitas de aquí y pones de aquí, vale. Ahí ya empezamos a ver que en el momento en el que tú te pasas por el forro más interno de tus testículos los dos inicios de los dos videojuegos, tratas de mezclar lo que te sale a un batiburrillo, mal, muy mal, no tienes que hacer eso. No tienes que hacer eso, mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, ese no es el problema de la película, el problema es la película en sí, ¿vale? No es una mala adaptación, es una mala película. Obviamente no es una mala película al nivel de películas de zombies, estas típicas de bajo presupuesto, sino que es de esas películas que no merecen verlas por segunda vez y que para colmo te hacen cuestionarte por qué cojones las has visto siquiera una vez en tu vida, ¿vale? Bienvenidos a Raccoon City, además tiene un ritmo muy lento y muy torpe. Además de eso, fracasa tanto como película de terror, con escasas y muy mal planteadas escenas de miedo y tensión, como en el terreno de una película de acción. Estamos hablando de que los planos de los protagonistas cuando están disparando o haciendo uso de las armas son completamente anacrónicos, no tienen ningún tipo de velocidad. Además, las escenas en las que se busca jugar con las ráfagas de oscuridad, un recurso que en una película de miedo o de acción está muy bien hecho, sin ir más lejos recordar la película de REC, tiene ese momento de ráfagas de oscuridad con los disparos, está muy bien hecho. En esta película es un recurso que el director acaba malgastando a base de abusar de él, y que en lugar de transmitir emoción, terror o algún tipo de sobresalto en quien ve la película, simplemente lo descoloca y lo saca completamente de la escena y de la película. Y sinceramente podemos hablar largo y tendido de cómo este director, quien dirige y para colmo escribió el libreto, desdibuja completamente a la mayoría de personajes originales, los convierte en un personaje sin ningún tipo de desarrollo. Pero me hace gracia porque coge a personajes originales de la saga, los desdibuja completamente y los convierte en personajes que no tienen ningún tipo de personalidad, ¿vale? Y para colmo después ves como calca con un descaro que te cagas escenas y escenarios de los videojuegos con el fin de intentar ganarse al fan de los videojuegos, intentando ser un fanservice, pero mal. Y es que desde el encuentro con el primer zombie de Resident Evil al diseño de la comisaría de Raccoon City, está bien calcado, está bien formado, está bien adaptado, pero sin embargo no puedes tratar de
adaptar los escenarios y las vestimentas y después los personajes que van a llevar esa ropa y donde van a estar viéndose, no tienen ningún tipo de desarrollo como personaje. Puedes poner a cualquiera, no tienen desarrollo ninguno, no son personajes que te interese conocer, no profundizas en ninguno de los personajes. Es que sinceramente es tremendo cómo desaprovechan para colmo personajes icónicos del canon de Resident Evil. Y todo esto acaba siendo una complicada mezcla que acaba estallando en la cara del espectador y se desinfla definitivamente en los compases finales de la película, ya que en mitad de una debacle de tristes efectos especiales, desafortunados desenlaces y libertades argumentales muy pero que muy mal conducidas, que acaban desembocando en personajes completamente descarrilados independientemente de que éstas se parezcan o no a sus contrapuntos originales. Porque sinceramente pienso que el universo de Resident Evil se puede adaptar muy bien como una película de serie B. Tú puedes hacer una película de bajo presupuesto de Resident Evil y que quede de maravilla. Puede quedar genial. Incluso el propio George Romero llegó a rodar comerciales para Capcom promocionando alguna que otra entrega del videojuego. Pero si Bienvenidos a Raccoon City patina como adaptación, con sus más y con sus menos, lo cierto es que no solamente fracasa como adaptación, sino también como película. Y sinceramente yo os lo digo porque tras verme la película he llegado a llenar 2 hojas escritas solamente con puntos negativos. Sinceramente, yo no es una película que recomiende. Si eres fan de la saga, te la vas a ver, porque te la vas a ver. Pero sinceramente vas a hacer como yo. La vas a ver una vez, te vas a cabrear y no vas a querer volver a ver nada de esta película. Y sinceramente tengo miedo, porque ha salido esta película, es una bazofia completa, y Netflix está haciendo una serie. Teniendo en cuenta que la última adaptación que yo me vi de Netflix de algo que yo había visto antes fue la adaptación de Death Note en Netflix. Y podéis imaginaros cómo acabó eso. Así que bueno, chicos, poco más que deciros. Hasta aquí el vídeo. Creo que si hubiera que dar una puntuación, un menos 5 sobre 10, porque vaya de la playa. Poco más que deciros. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dentro de poco tendréis el podcast del mes. Y como siempre digo, The Russo Podcast se despide, pero no sin antes deciros que vigiléis muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto, ya que puede ser que cuando apaguéis las luces, antes de iros a dormir, alguien os vigile. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.